¿Sabías que el 30% de los puestos de guardia abandonados tienen historias de encuentros sobrenaturales? Historias de vigilantes que desaparecieron sin dejar rastro y de sombras que acechan en la oscuridad. Esta es la historia de un puesto de guardia abandonado en medio de la nada, un lugar donde los rumores de extraños sucesos han ahuyentado a muchos. Se dice que aquellos que se atreven a pasar una noche allí nunca salen iguales. Presentación de problema / reto, 1 metro. Nuestro protagonista, un joven guardia, fue asignado para cubrir el turno de noche en este inquietante lugar. Solo con la tenue luz de una linterna y el eco del viento, el aislamiento se volvió palpable. A medida que avanzaba la noche, el frío y el silencio se volvían opresivos, y la sensación de ser observado comenzó a crecer. Cada crujido, cada sombra, parecía ocultar algo más, algo que no debería estar allí. El puesto de guardia había sido construido hace décadas, utilizado para vigilar una antigua fábrica. Sin embargo, una serie de accidentes inexplicables y desapariciones llevaron al cierre de la instalación. Los rumores hablan de un vigilante que, hace muchos años, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Desde entonces, aquellos que trabajan allí por la noche han reportado visiones de un hombre con una vieja linterna, susurrando advertencias y lamentaciones. Mientras el guardia luchaba por mantenerse despierto, escuchó un murmullo proveniente de una de las habitaciones. Al acercarse, vio la figura de un hombre con una linterna, su rostro sombrío y lleno de dolor. De repente, la figura se desvaneció y la linterna cayó al suelo, encendiéndose sola. El guardia se congeló de miedo al escuchar un susurro: «Corre, antes de que sea demasiado tarde». Sin pensarlo 2 veces, el guardia huyó del lugar, dejando atrás la linterna y prometiéndose nunca volver. ¿Qué o quién era esa figura? Nunca lo sabremos. Pero una cosa es segura: el puesto de guardia sigue esperando su próxima víctima. El guardia no pudo dormir después de aquella noche en el puesto de vigilancia. Las palabras «corre, antes de que sea demasiado tarde» resonaban en su mente, llenándolo de una inquietante sensación de que algo oscuro lo estaba acechando. A pesar de su terror, el trabajo era escaso y necesitaba el dinero, por lo que decidió regresar la siguiente noche. Esta vez, se armó con una linterna más potente y una radio para comunicarse con sus superiores en caso de emergencia. Al llegar, el lugar parecía más sombrío que nunca. Las paredes, cubiertas de musgo y humedad, parecían cerrar sobre él. Tomó asiento en la cabina y comenzó su rutina de vigilancia, tratando de ignorar las sombras que se movían en su visión periférica. A medida que avanzaba la noche, la sensación de ser observado se intensificó. De repente, la radio comenzó a emitir un estático perturbador, seguido de un susurro bajo y espeluznante. Reconoció la voz, era la misma que escuchó la noche anterior. En ese momento, la temperatura de la habitación bajó drásticamente. El guardia vio su aliento condensarse en el aire, y su piel se erizó. De la nada, la puerta de la cabina se cerró con un golpe ensordecedor, atrapándolo dentro. El sonido de pasos resonó en el pasillo exterior, acercándose lentamente. Con cada paso, el guardia sentía que el terror lo paralizaba. Intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta, y el guardia pudo ver una sombra proyectada a través del pequeño vidrio de la ventana. La radio, que seguía emitiendo estática, se silenció de repente. Luego, la misma voz susurrante habló nuevamente, esta vez con más claridad: «Estás en peligro. Él está aquí». Antes de que el guardia pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, pero no había nadie allí. En lugar de escapar, sintió una extraña atracción que lo llevó a salir de la cabina y seguir el pasillo hacia una puerta al fondo que nunca antes había notado. La puerta estaba entreabierta y, al acercarse, pudo ver una tenue luz proveniente del interior. Con el corazón latiendo desbocado, empujó la puerta y se encontró en una pequeña sala cubierta de polvo.
En el centro de la habitación había una mesa con una antigua grabadora de cinta. El guardia, intrigado, presionó el botón de reproducción. Una voz comenzó a hablar, narrando la historia de un vigilante anterior que había desaparecido misteriosamente. La voz decía que él había visto algo que lo llevó a su desaparición, pero nunca reveló qué era. De repente, la grabadora se detuvo y la habitación se llenó de un silencio abrumador. El guardia se dio la vuelta para salir, pero se quedó helado al ver una figura oscura en la puerta, bloqueando su salida. La figura en la puerta era una silueta oscura y alta que parecía absorber la poca luz que había en la habitación. El guardia retrocedió, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. No podía ver ningún detalle de la figura, excepto por dos ojos brillantes que lo miraban fijamente. Era como si esas orbes luminosas penetraran directamente en su alma, escrutando cada uno de sus pensamientos y miedos. Un frío intenso llenó la sala, y el guardia sintió que su cuerpo se paralizaba. La figura avanzó un paso, y una voz gutural y profunda resonó en la habitación: «No debiste regresar». La puerta se cerró detrás de la figura con un estruendo, atrapándolo sin escapatoria. El guardia intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La figura avanzó lentamente hacia él, y con cada paso, el guardia sintió que su fuerza vital se drenaba. En un acto desesperado, el guardia se arrojó hacia la mesa, golpeando la grabadora. El aparato cayó al suelo y, milagrosamente, la cinta se rebobinó y comenzó a reproducirse de nuevo. La voz que salió de la grabadora era diferente esta vez, más apremiante, casi suplicante: «Corre, antes de que sea demasiado tarde». Esa misma frase, que lo había atormentado desde la noche anterior, ahora era su única esperanza. Con una fuerza que no sabía que tenía, el guardia se levantó y corrió hacia la puerta, atravesando la figura que parecía disiparse como humo. Al salir de la sala, se encontró de nuevo en el pasillo, pero algo había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de marcas de manos ensangrentadas y frases garabateadas en un idioma desconocido. A medida que avanzaba, las luces parpadeaban y la sensación de ser perseguido se intensificó. Miró hacia atrás y vio la figura moviéndose rápidamente hacia él, sus ojos brillantes enfocados en él con una intensidad aterradora. El guardia corrió más rápido, con su respiración pesada y el corazón a punto de explotar. Finalmente, llegó a la cabina de vigilancia, pero la puerta estaba cerrada con llave. Golpeó la puerta con desesperación, pero no se abría. Al mirar por la ventana, vio que la cabina estaba en ruinas, como si hubiera sido abandonada hace años. En ese momento, sintió una mano fría en su hombro y se dio la vuelta, enfrentando la mirada penetrante de la figura. La figura habló de nuevo, esta vez con una voz más clara y resonante: «No puedes escapar de tu destino». Con un movimiento rápido, la figura empujó al guardia contra la puerta de la cabina, obligándolo a entrar en la desvencijada estructura. Una vez dentro, el guardia se dio cuenta de que estaba atrapado en una versión distorsionada del puesto de vigilancia, un lugar donde el tiempo y el espacio parecían haber perdido todo sentido. El interior de la cabina estaba cubierto de polvo y telarañas. Los monitores parpadeaban intermitentemente, mostrando imágenes de la fábrica y los alrededores, pero todo parecía desierto y desolado. Sin embargo, en uno de los monitores, el guardia vio algo que le heló la sangre. En la pantalla, se veía a sí mismo, sentado en la misma cabina, pero con una apariencia diferente. Parecía más envejecido, cansado y con una expresión de desesperación en su rostro. Confundido y aterrorizado, el guardia comenzó a revisar los otros monitores, tratando de entender qué estaba sucediendo. Las imágenes cambiaban de repente, mostrando escenas de personas atrapadas en situaciones similares a la suya. Todos parecían estar en diferentes puestos de vigilancia, cada uno enfrentando sus propios horrores personales. La figura detrás de él comenzó a hablar,
revelando que cada uno de esos puestos de vigilancia era una prisión para las almas perdidas que habían osado desafiar el lugar. Todos ellos pensaron que podían vencer al destino, pero el destino siempre gana, dijo la figura con una voz fría y autoritaria. El guardia se giró hacia la figura, desesperado por entender lo que estaba pasando. ¿Quién eres tú? ¿Qué es este lugar?, preguntó, tratando de mantener la calma. La figura se quedó en silencio por un momento antes de responder: soy el guardián de este lugar. Mi tarea es asegurarme de que los que entran aquí nunca salgan. El guardia sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura continuó: este puesto de vigilancia es un punto de cruce entre nuestro mundo y el otro lado. Aquellos que vienen aquí son elegidos por razones que ni siquiera ellos entienden. Algunos buscan redención, otros conocimiento, y algunos simplemente se pierden en su propia curiosidad. Pero todos terminan aquí, atrapados en un ciclo interminable de miedo y desesperación. La figura se acercó más, y el guardia pudo sentir una energía oscura emanando de ella. Has visto la verdad, y ahora eres parte de ella. No hay escapatoria, no hay salvación. Estás destinado a estar aquí, vigilando el abismo entre los mundos, hasta que el tiempo se consuma. El guardia pasó días en un estado de inquietud constante. Las noches eran las peores, se despertaba sudando frío, con imágenes de la figura y los ojos brillantes persiguiéndolo en sus sueños. Cada sonido en su casa lo ponía en alerta, y comenzó a temer la oscuridad de una manera que nunca antes había experimentado. Sabía que lo que había visto en la fábrica era más que una simple ilusión o un mal sueño, era real, y de alguna manera, todavía lo acechaba. Una noche, mientras intentaba descansar en el sofá de su sala de estar, escuchó un suave golpeteo en la puerta principal. Su corazón se aceleró, y una sensación de déjà vu lo inundó. Se levantó lentamente, tratando de no hacer ruido, y se acercó a la puerta. A través de la mirilla, no vio a nadie, solo la oscuridad del exterior. Sin embargo, el golpeteo persistía, más insistente esta vez. El guardia, respirando profundamente, abrió la puerta solo una rendija. Frente a él no había nadie, pero en el suelo, justo fuera de la entrada, encontró un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Lo levantó con cautela y cerró la puerta, mirando el paquete con desconfianza. No había ninguna dirección ni remitente. Solo su nombre escrito con letras grandes y oscuras. Con manos temblorosas, desató el paquete y encontró un viejo cuaderno de tapa dura. Al abrirlo, se dio cuenta de que las páginas estaban llenas de escritos y dibujos. Reconoció algunos de los símbolos y frases de las paredes de la fábrica, garabateados en el mismo idioma desconocido. Sin embargo, lo que realmente le llamó la atención fue una página en particular, donde había un dibujo que representaba claramente la figura oscura con ojos brillantes. Debajo de la imagen, había una sola frase escrita en español: la puerta no se cierra para siempre. El guardia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el cuaderno le estuviera advirtiendo que el evento en la fábrica no había terminado, y que todavía estaba conectado a ese lugar. Mientras pasaba las páginas, encontró relatos de otras personas que habían experimentado situaciones similares, todas relacionadas con la misma figura oscura. Cada historia terminaba de manera abrupta, sin una conclusión clara, como si las personas simplemente desaparecieran. Decidido a encontrar respuestas, el guardia pasó las siguientes semanas investigando el cuaderno y buscando cualquier pista que pudiera ayudarlo a entender qué estaba ocurriendo. Descubrió que la fábrica había sido construida sobre un terreno con una historia oscura, lleno de leyendas sobre desapariciones y fenómenos sobrenaturales. Parecía que el lugar había sido un punto de actividad paranormal durante siglos, y aquellos que se involucraban de alguna manera siempre terminaban atrapados en su influencia. Una noche, mientras revisaba nuevamente el cuaderno, encontró una página que antes le había pasado desapercibida. En ella, había un mapa detallado del interior de la fábrica,
con un punto marcado en rojo. Junto al mapa, una nota escrita a mano decía, el origen. El guardia sintió que esa era la clave para entender todo. Si podía llegar a ese lugar, quizás podría encontrar una forma de romper el ciclo. Con una mezcla de miedo y determinación, decidió que volvería a la fábrica. Pero esta vez, estaría preparado. Se armó con una linterna, una grabadora y el cuaderno, y se dirigió al lugar en medio de la noche. Mientras caminaba por los oscuros pasillos de la fábrica, sintió que cada sombra lo observaba. Finalmente, llegó al punto marcado en el mapa, una puerta de metal oxidada con extraños símbolos grabados. Tomando una respiración profunda, empujó la puerta y entró en una habitación que parecía diferente de todo lo demás en la fábrica. Las paredes estaban cubiertas de viejos espejos, y en el centro, había un gran círculo dibujado en el suelo con símbolos arcanos. Mientras observaba el lugar, las luces parpadearon y sintió una presencia detrás de él. Giró rápidamente, encontrándose cara a cara con la figura oscura. Antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó una mano y el guardia sintió un tirón hacia el círculo en el suelo. La habitación comenzó a girar y una sensación de vértigo lo invadió. De repente, los espejos se iluminaron, mostrando reflejos distorsionados de sí mismo y de otras personas que nunca había visto. En cada espejo, la figura oscura estaba presente, siempre observando, siempre acechando. El guardia entendió entonces que no estaba solo en esta batalla. Otros habían intentado escapar antes que él, pero ninguno había tenido éxito. Mientras la habitación giraba más rápido, la figura habló por última vez, el ciclo nunca termina. Pero tal vez, esta vez, puedas encontrar una salida si eres lo suficientemente fuerte. El guardia cerró los ojos, sintiendo que la habitación se desvanecía a su alrededor. No sabía a dónde lo llevaría esto, pero estaba decidido a luchar, a encontrar una forma de romper el ciclo y liberarse de la sombra del destino que lo perseguía. La oscuridad lo envolvió por completo, y todo se volvió silencio y vacío. El guardia abrió los ojos y se encontró en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en la fábrica, sino en lo que parecía ser un vasto desierto, bajo un cielo cubierto de nubes oscuras. El aire era pesado y frío, y una sensación de soledad lo envolvía. Miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna señal de vida o algún punto de referencia, pero todo lo que podía ver era arena y rocas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mientras avanzaba por el terreno inhóspito, notó algo extraño. Las huellas que dejaba en la arena desaparecían rápidamente, como si el desierto las absorbiera. Caminó durante lo que parecieron horas, sin un rumbo claro, hasta que finalmente divisó una estructura en la distancia. Con una chispa de esperanza, se dirigió hacia ella, apurando el paso a pesar del cansancio que empezaba a pesar sobre él. A medida que se acercaba, la estructura se reveló como una antigua ruina, con columnas desgastadas y muros derrumbados. Parecía un templo olvidado, abandonado hace siglos. Sin embargo, en medio de la decadencia, había una puerta de madera, intacta y claramente fuera de lugar en aquel entorno. El guardia se detuvo frente a ella, sintiendo una extraña mezcla de atracción y repulsión. Sabía que esta puerta era importante, que debía abrirla, pero algo en su interior le decía que una vez cruzara ese umbral, no habría vuelta atrás. Con una respiración profunda, empujó la puerta y se adentró en el templo. El interior estaba iluminado por una luz suave que no parecía tener una fuente visible. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, similares a los que había visto en la fábrica. Al avanzar, notó una figura al fondo de la sala, un hombre de cabello largo y ropa antigua, con una expresión de profunda tristeza en su rostro. El hombre lo miró fijamente y asintió con la cabeza, como si lo hubiera estado esperando. «Has llegado», dijo con una voz que resonó en la sala vacía. «Eres el último de los elegidos, el último en enfrentarse al destino». El guardia, confundido pero decidido, se acercó al hombre.
¿Quién eres? ¿Qué es este lugar?, preguntó, intentando mantener la calma. El hombre suspiró y señaló un gran libro que estaba sobre un pedestal cercano. Soy el cronista de este ciclo. Mi tarea es registrar los eventos y guiar a aquellos que, como tú, buscan romper la cadena. Este lugar es el punto final, el lugar donde las decisiones se hacen y los destinos se sellan. El guardia miró el libro y luego al cronista. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó. El cronista se acercó al libro y lo abrió, revelando páginas llenas de nombres y fechas, algunos antiguos y otros recientes. Cada nombre en este libro representa a alguien que ha intentado escapar del ciclo. Algunos han fracasado, otros han encontrado una forma de trascender. Pero el ciclo siempre continúa, buscando nuevas almas para atormentar. El cronista miró al guardia con una expresión de compasión. Tienes una oportunidad, una última oportunidad para liberarte. Pero debes enfrentarte a la verdad de tu existencia, a los miedos que te han llevado hasta aquí. Solo al confrontar tu propia sombra podrás encontrar la llave para salir. El guardia sintió un nudo en el estómago. Sabía que el cronista tenía razón, que no había escapatoria fácil. Debía enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo, la verdad oculta detrás de su tormento. Se acercó al libro y vio su propio nombre escrito en la última página, junto con una fecha, la misma noche en que había empezado todo en la fábrica. De repente, la luz en la sala comenzó a parpadear, y el cronista se desvaneció lentamente, dejando al guardia solo con el libro. En su lugar, apareció la figura oscura, más imponente que nunca. Sus ojos brillaban intensamente, reflejando el miedo y la desesperación que el guardia sentía en su interior. La figura habló, con una voz profunda que reverberó en todo el templo: es tu momento de decidir. Enfrenta tu verdad o permanece atrapado para siempre. El guardia, con el corazón latiendo desbocado, supo que había llegado al final del camino. La figura avanzó hacia él, y el aire se volvió denso y pesado. El guardia respiró hondo, cerró los ojos y se preparó para enfrentar lo que viniera, con la esperanza de que al final del túnel hubiera una luz, una salida de la oscuridad que lo había perseguido por tanto tiempo. El guardia se preparó para enfrentar su destino. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la oscuridad de la figura lo envolviera. Pero en lugar de sentir miedo, se centró en algo que no había considerado en todo este tiempo: su propia fuerza interior. Recordó todas las decisiones que había tomado, las buenas y las malas, y aceptó que cada una de ellas lo había llevado hasta este momento. Era su oportunidad de romper el ciclo, de liberar no solo a sí mismo, sino también a todas las almas atrapadas en este lugar. Con una determinación renovada, abrió los ojos y miró fijamente a la figura. No voy a huir más. Acepto mi destino, pero también creo en mi capacidad para cambiarlo. Mientras decía estas palabras, sintió una calidez que comenzó a emanar desde su pecho, extendiéndose por todo su cuerpo. Era como si una luz interna se encendiera, combatiendo la oscuridad que lo rodeaba. La figura oscura titubeó por un momento, sus ojos brillantes vacilando. La sala comenzó a temblar y los espejos reflejaron no solo el guardia, sino también las otras almas atrapadas en este ciclo. Cada uno de ellos comenzó a brillar con una luz similar, como si respondieran al coraje del guardia. Las paredes se llenaron de una luz cegadora, y el aire se llenó con un sonido resonante, como un canto celestial. De repente, la figura oscura empezó a desvanecerse, y el peso que el guardia había sentido durante tanto tiempo comenzó a aligerarse. La sala tembló una última vez antes de que todo se quedara en silencio. El guardia se encontró de pie en medio de un vasto campo, bajo un cielo azul claro. El aire era fresco y limpio, y el sol brillaba intensamente. A su alrededor, las otras almas aparecieron, todas luciendo aliviadas y liberadas. El cronista apareció junto al guardia, con una sonrisa en el rostro. «Lo lograste», dijo con voz cálida.
Has roto el ciclo. Todos aquí están libres, incluyéndote a ti. El guardia miró a su alrededor, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Era libre, verdaderamente libre, y había ayudado a liberar a otros también. El cronista se acercó y le entregó el libro, que ahora estaba en blanco. Es hora de que escribas tu propia historia, dijo. El futuro está en tus manos. Puedes elegir el camino que quieras seguir. El guardia tomó el libro y asintió. Sabía que esta era su segunda oportunidad, una vida nueva donde las sombras del pasado ya no lo perseguirían. Con una última mirada a las almas liberadas, el guardia comenzó a caminar, dejando atrás el campo y el templo. Mientras avanzaba, sintió que el peso del pasado se desvanecía por completo y un futuro lleno de posibilidades se desplegaba ante él. La figura oscura ya no era más que un recuerdo, un símbolo de las pruebas que había superado. Ahora, estaba listo para vivir una vida llena de luz, esperanza y libertad.